Muy bien. Romanos 4 del 13 al 25. La fe nos hace justos, segunda parte. La semana pasada obviamente hicimos la primera parte, pero si algunos no pudieron ver, no estuvieron presentes en el mensaje anterior, todas estas prédicas están registradas, guardadas, archivadas en nuestro canal de YouTube. Hoy día se está transmitiendo directamente en Facebook, se queda ahí guardado, pero ahí se queda guardado todo completo, ¿no? Con la alabanza, con el intermedio, con los espacios en blanco, etcétera. Pero después editamos y solamente el tiempo de la prédica mismo lo guardamos en YouTube y ahí se queda ya archivado para que en cualquier momento dispongamos y podamos ver todas las prédicas anteriores. Así que ahí está. Al final del servicio nos pueden preguntar cómo pueden ingresar al canal de YouTube y le damos los datos. Muy bien, entonces, entendimos que la fe no depende de lo que vemos o de aquello en lo que nos apoyamos materialmente para sentirnos seguros. No crece mi fe porque tengo una gran cuenta bancaria, porque tengo una casa propia. La fe depende, la verdadera fe, de aquel que nos hace promesas en su palabra. Y la fe implica también esperar en Dios con la seguridad de que Él obrará, aun cuando muchas veces nosotros no sabemos ni cuándo ni cómo es que Dios va a obrar, pero confiamos en que Él lo va a hacer y nos desparramamos en sus brazos y esperamos en Él. Yo creo que todos de repente podemos dar fe o dar testimonio de muchas circunstancias en las cuales hemos experimentado lo maravilloso que es estar en las manos del Señor y depender completamente de Él, incluso en momentos cuando hemos dicho, ya esto ya no tiene solución, ya no sé qué hacer. Y hemos estado en circunstancias en las cuales el Señor nos ha sostenido por encima de toda lógica humana y Él ha cumplido sus propósitos y le damos gracias por ello. Ahora vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. En todo lo que hemos visto en los primeros capítulos hasta este momento, ya quedó claro que todos los seres humanos, todos, incluidos nosotros, y sean judíos o no judíos, todos han pecado, todos hemos pecado. Ya sea bajo la ley de Moisés o sin la ley de Moisés, todos han pecado y nadie puede ser considerado como justo delante de un Dios santo por medio de esfuerzos humanos, por medio de las cosas que yo mismo pueda hacer. Por lo que yo me esfuerce en hacer, no puedo lograr que Dios me diga, sí, tú eres muy justo y mereces entrar aquí. Y Pablo lo demostró y demostró la depravación de toda la población humana, generalizada, en los tiempos que Pablo hablaba, hace como 2000 años. Imaginen si Pablo viviera en la actualidad. Pero creo que en toda época ha sido así. En la época de Noé, en la época de Abraham, estaban las circunstancias de Sodoma y Gomorra, en la época de Israel antiguo, en la época de Israel en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la Edad Media, en todo tiempo ha habido una depravación generalizada. Y en medio de este panorama sombrío y que quitaría las esperanzas, es que Pablo anuncia el Evangelio, las buenas nuevas, de que aunque nadie puede alcanzar salvación por cumplir con mandamientos o por tener muchas buenas obras, el ser humano puede ser salvo, pero por creer en Jesucristo y por creer en la obra de nuestro Señor en la cruz. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, dice en Romanos 3:28 que vimos en el capítulo anterior. En la primera mitad del capítulo 4 que vimos la semana pasada, Pablo expuso el ejemplo de Abraham. Y todos sabemos quién fue Abraham, lo que hizo Abraham, lo que sucedió con Abraham, y de cómo su fe le fue contada por justicia, y que la fe le fue contada por justicia a Abraham porque creyó en la promesa que Dios le dio de que sería padre de multitudes. Y esa promesa se la dio antes de que Abraham estuviera circuncidado. Así que Pablo apunta de que no es que estuvo bajo la circuncisión Abraham cuando le fue dada la promesa de que la fe le fue contada por justicia o que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sino que
no estaba circuncidado todavía y mucho menos estaba bajo la ley. Abraham no podía estar bajo la ley porque la ley fue dada 400 años después de Abraham. Ahora, en esta segunda mitad que vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar reforzando esta idea del ejemplo de Abraham. Abraham, como ustedes saben, es considerado el padre de la fe y es porque es el primero que es mencionado en las Escrituras como que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero todas las personas que hayan sido salvas antes de Abraham, después de Abraham, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos necesitaban que Jesucristo muriera en la cruz por sus pecados, para que por fe fueran salvados. Entonces, vamos allí a Romanos 4, versículo 13. Y Pablo dice ahí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Lo resalté en amarillo. No por la ley fue dada la promesa, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál es la justicia de la fe? Que por creer, Dios nos considera como justos delante de Él. Y eso es maravilloso, porque no depende de nuestros esfuerzos humanos. Ahora, eso no significa que cuando ya eres creyente, Dios no anhele para nosotros que caminemos con la ayuda de su Espíritu Santo una vida que le agrade. Pero estamos hablando de obtener la salvación. Y obtener la salvación es una obra de Dios y a la cual podemos alcanzar por medio de la fe. Entonces la promesa fue dada a Abraham mucho antes de que fuera promulgada la ley de Moisés, de hecho como 400 años antes. De modo que Abraham no obtuvo la promesa para él y para su descendencia por causa de la ley, sino que fue declarado justo delante de Dios simplemente porque le creyó a Dios. Y es importante creer, porque creer es un acto de confianza en nuestro Creador y eso le agrada a Dios. Vamos a recordar un par de versículos. ¿Cuál es el capítulo de Hebreos que habla acerca de la fe? Muy bien, muchachos aplicados. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Siempre que quieran recordar, oye, ¿en dónde se hablaba acerca de la fe? El capítulo 11 de Hebreos, todo habla acerca de la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza. ¿Pero certeza de qué? ¿De algo que puedes tocar? No, de lo que se espera, algo que todavía no lo tienes. La convicción de lo que no se ve. Estamos totalmente convencidos y hemos experimentado a Dios en nuestras vidas, aunque no lo hemos visto. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Volviendo a nuestro capítulo 4 de Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, solamente los que recibieron la ley de Moisés y los que pertenecen al pueblo que recibió la ley de Moisés y los que guardan la ley de Moisés, los que practican la ley de Moisés, solamente ellos son los receptores de la promesa de bendición de parte de Dios. Si así fuera, dice Pablo, sería en vano la fe y anulada la promesa. O sea, si la salvación se obtuviera por cumplir la ley, entonces ya no dependería de la gracia de Dios, sino del esfuerzo de la persona que cumple con la ley. Y de esa forma, la fe no tendría sentido. Se tornaría innecesario esperar con confianza en lo que Dios ha prometido. ¿Por qué voy a esperar en Dios si yo lo logro por medio de mis esfuerzos? Pero ya ha quedado bien claro en todos los capítulos anteriores de Romanos en que ningún esfuerzo humano alcanza para poder llegar a un Dios santo. Si la salvación se obtuviera por cumplir con la ley, la salvación ya no sería algo que Dios concede, sino algo que uno mismo se gana. Y eso quedaría en un absurdo. La fe no tendría sentido. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley es buena. ¿Qué es la ley? Básicamente, cuando Pablo habla acerca de la ley, se refiere a la ley de Moisés.
muchas veces la ley de Moisés o la Torá se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, pero los 5 primeros libros de la Biblia también tienen mucho material histórico, muchas narraciones de eventos que sucedieron: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero dentro de esos 5 libros, especialmente en Levíticos, más en Levíticos y también en Deuteronomio, hay leyes ceremoniales, rituales, pero también están los 10 mandamientos, que son leyes morales. Entonces, todo el conjunto de los como 600 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento se consideran ahí en la Torá, en la ley de Moisés. La ley es buena. La ley muestra el estándar de la perfección de Dios. La ley muestra aquello que es pecado. Cuando uno peca, atenta contra la santidad de Dios, y ese atentado va en contra de una salubridad o una sanidad espiritual que provoca la justa indignación de Dios. Por eso la ley produce ira, porque cuando alguien peca, la ley indica qué cosa es pecado. Entonces uno peca yendo en contra de Dios, en contra de lo que es santo, y ese pecado causa una tragedia que separa al ser humano de Dios y por tanto causa la indignación de Dios. La ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, dice Pablo. Y la palabra transgresión es la palabra griega parábasis, y es una palabra diferente a la que es utilizada normalmente en el Nuevo Testamento para la palabra pecado. La palabra pecado en griego es amartía, que significa errar en el blanco, pero la palabra parábasis equivale a transgresión, significa salirse del camino o traspasar un límite. Ir conscientemente más allá de donde te está permitido. Parábasis significa cruzar un límite establecido por Dios. No solamente es equivocarse, sino es ir más allá de lo que Él marcó. Transgresión, parábasis, es quebrantar una norma conocida. Y ahí implica una responsabilidad, porque habiendo una ley clara, alguien decidió traspasarla. Entonces habla de una desobediencia intencional, no es simplemente errar por ignorancia, como en el caso de amartía o pecado, sino que es violar conscientemente una orden. Si no hay una ley establecida, entonces no hay una transgresión de esa ley. Tiene que ser dada una ley para que pueda haber una transgresión. Pero dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso no significa que no exista pecado. Todo acto del ser humano en contra de la perfecta voluntad de Dios es pecado. Pero el pecado se convierte en transgresión cuando hay una ley y alguien la transgrede a sabiendas. Por ejemplo, y ahí puse una fotito de un letrero de pare. Imagínense un cruce de 2 calles o 2 avenidas que tienen mucho tránsito ambas y no tienen ninguna señalización. Los carros pasan de un lado y pasan del otro. Entonces, si tú pasas en tu auto, obviamente vas a tratar de detenerte para mirar con prudencia a ambos lados antes de cruzar. Porque ¿qué pasa si cruzas sin mirar y después también pasa otro sin mirar? Y de ambos lados cruza gente sin mirar. Entonces, de hecho, van a haber choques y choques y choques en ese cruce. Y entonces, cruzar sin la debida prudencia, ya el hecho de cruzar ese cruce, valga la redundancia, sin la debida prudencia, implica un acto de irresponsabilidad, porque al cruzar sin frenar, sin fijarme, no solamente voy a causarme daño a mí mismo, si me estrello o si me estrellan, sino que voy a causar daño a otras personas, a los que crucen también. Y ese daño mutuo causa una responsabilidad, eso sería como un pecado, ser irresponsable. Pero luego las autoridades en la municipalidad pusieron un letrero de pare, sobre todo para la calle que no es principal, dejando el pase a la que sí es principal. Entonces, donde hay un letrero de pare, pregunta, ¿los autos deben sobreparar o parar? Parar. En el Perú, todo el mundo cree que en los letreros de pare solo hay que sobreparar. Entonces la gente se sigue de largo y va mirando. Si no vienen carros, se siguió de largo.
Cuando vas a otros países, aunque la calle esté completamente vacía, el auto ve un letrero de pare y para. Y después de que paró completamente, recién vuelve a avanzar, porque hay un letrero que dice pare. Entonces, cuando ya hay un letrero de pare, y si alguien se pasa ese letrero de pare y se estrella, entonces ahí ya es una transgresión, porque había una señalización ya marcada, una norma ya marcada, y las personas no la respetaron a pesar de que tenían ese aviso de pare y se pasaron de largo. Y eso sería ya una transgresión. Volviendo al punto de Pablo, la salvación no puede ser por cumplir con la ley. Como no puede ser por cumplir con la ley, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. La justicia de Dios, es decir, recibir salvación y vida eterna, siendo declarados justos delante de Dios. Y qué maravilloso regalo de parte de Dios, siendo santo, 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 que Él a nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, nos vea como personas justas. Andri es justa en Jesús. Cada uno de nosotros. Karin es justa delante de Dios en Jesucristo, al igual que Carlos y al igual que cada uno de nosotros. Y poder ser declarados como justos delante de Dios, pero por la fe, para que sea un regalo de Dios y para que no sea algo que la gente se merece, para que sea por gracia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. No depende de esfuerzo humano para que no haya jactancia, ni es una obligación de Dios darla, sino que Él salva, Dios salva porque es bueno y porque quiere salvarte, no porque tenga la obligación de hacerlo. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham. Así que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dado que la salvación y la justificación del ser humano no depende de un esfuerzo que podamos realizar, sino que es un regalo de Dios, entonces su promesa de vida eterna es una promesa sólida, porque no depende de nuestros esfuerzos. Nuestro caminar, nuestra vida es irregular, nuestras emociones son irregulares, nuestra constancia es irregular. Ni qué decir cómo somos nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, cómo somos tan irregulares. En un tiempo estamos muy bien, en otro tiempo no estamos muy bien. En un tiempo cumplimos las cosas, en otro tiempo no cumplimos las cosas. Le fallamos a los demás nos fallan. Somos así. ¿Qué tal si la salvación dependiera de nosotros? No tendríamos esperanza. Pero porque depende del Señor, entonces su promesa de vida eterna es sólida, porque depende de Él. Y si dependiera de esfuerzo humano, si dependiera de cumplir con la ley, entonces la promesa sería inestable, porque nunca habría ni certeza ni posibilidad de que alguien la alcance. Y esa promesa de ser justos delante de Dios por la fe es para toda la descendencia de Abraham. Pero estas son las buenas noticias. No solamente es la descendencia de Abraham de manera física. Ya les había contado que mi esposa es nieta de judío, ¿no? Que mi esposa es judía. Tiene la carita oriental, preciosa. Pero ella tiene la doble bendición de que es creyente cristiana. Y si ella tiene salvación es porque ha puesto su fe en Jesucristo. Así que la descendencia de Abraham no es solamente de manera física, sino de manera espiritual para aquellos que no son judíos por causa de nuestra fe en Jesús. Y eso ya Pablo nos lo dijo, que los verdaderos judíos y que la verdadera circuncisión es la que es del corazón. Y por eso, cuando Dios le cambió de nombre a Abraham, recuerdan, Abraham no siempre se llamó Abraham. Antes de que se llamara Abraham, se llamaba Abram, con una sola A, Abram. Y Abram significaba padre enaltecido, Abram. Pero luego Dios le cambió el nombre a Abraham. Y Abraham significa padre de muchedumbres.
¿Y por qué Dios le puso ese nombre Padre de muchedumbres? Porque tenía en mente que por medio de la fe, así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue bendecido por Dios, entonces sería bendecida toda su descendencia física, pero no solamente su descendencia física, sino todos aquellos que creyeran en aquel que sería un descendiente de Abraham, en Jesucristo. Se le llamó Padre de muchas gentes cuando esas muchas gentes aún ni existían. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y me dice, llamando las cosas que no son como si fuesen. Para Dios y en Dios, en Él, lo que Dios promete ya es, aunque no sea. Entonces, podemos tener confianza en Él, confianza en que Él nos sostiene, confianza en que todas sus promesas que están en su palabra son ciertísimas y que podemos descansar en esas promesas, aunque las circunstancias de nuestras vidas puedan ser muy difíciles. Versículo 18. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios lo llevó afuera en la noche a ver las estrellas y dijo, así como no puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham ya era una persona bastante mayor y su esposa era estéril. ¿Cómo de una persona bastante mayor con una esposa estéril va a tener una descendencia como las estrellas del cielo? Pero dice, pero Abraham le creyó a Dios le agradó y Dios lo contó como un hombre justo por causa de esa fe. Nuevamente, la numerosa descendencia de Abraham, Pablo explica, no se limita a lo biológico, solamente a los descendientes físicos, sino que alcanza a los que alcanzan la promesa de salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y cuántos han alcanzado la salvación porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Desde inicios del cristianismo hasta la actualidad, ¿cuántos seres humanos habrán sido salvos y habrán alcanzado la salvación por medio de su fe en Jesucristo? No podemos saber con exactitud 1.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones de seres humanos desde la época de Jesús hasta la actualidad. ¿Cuántos? O sea, cuando cuentan cristianos, y tú miras en las enciclopedias, en Wikipedia, en inteligencia artificial y preguntas cuántos cristianos hay en la actualidad, te van a contar todo. Hay evangélicos, testigos de Jehová, católicos, y te cuenta de esa manera. Esa es la estadística. Pero de toda esa estadística, tú tienes que más o menos pensar que el 20% pueden ser que realmente sean personas que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que tienen fe en Dios por medio de Jesucristo, aunque no son perfectas, pero de corazón aman a Dios y siguen a Jesucristo. Pero una descendencia muy numerosa entre todos los descendientes de Abraham, entre todos los descendientes de los israelitas, de los judíos y más todos los cristianos, entonces se cumple la promesa hecha a Abraham, que llegaría a ser padre de muchas gentes. Pero se menciona en el versículo 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y por qué dice en esperanza contra esperanza? En muchos sentidos, Abraham tenía todo en contra, como para pensar en que eso de que vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Ay, Señor, ¿de qué me estás hablando? Eso no es razonable. Mírame pues, eso no es posible. Mi esposa es estéril, yo ya soy mayorcito, eso no es posible. Entonces, si alguien vive esperando que se cumpla algo que es imposible, ¿cómo le diríamos en nuestros tiempos modernos a esa persona? Alguien que cree que va a suceder algo que nunca va a suceder. Un iluso, ¿no? Pero Abraham no era un iluso. Abraham era un hombre de fe, así como cada uno de ustedes es una mujer o un hombre de fe. Y en el versículo 19 dice que no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
Muchas veces Rocío, para animarme, me dice que estoy guapo. Yo le digo, ¿cómo voy a estar guapo? Le digo, yo estoy flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Me siento decrépito. ¿Qué vas a estar decrépito? Me dice, encima que me he subido como 5 kilos. Pero bueno, ¿no? Ya jugaba, es una forma de juguetear entre nosotros, ¿no? Yo siempre más bien le digo que ella es la que está preciosa, parece 10 años menor que yo. Pero dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Mire cómo dice Pablo, está hablando de Abraham. Supongo que cuando se han encontrado en el cielo, Abraham le habrá jalado la oreja a Pablo. Dice, Abraham estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. No consideró eso, no se debilitó la fe de Abraham o la esterilidad de la matriz de Sara. Porque de hecho, cuando hay esterilidad, obviamente no hay bebés. Pero si Abraham se hubiera fijado en las circunstancias, si se hubiera basado en la lógica humana, si hubiera razonado y lo hubiera pensado mucho, hubiera perdido toda esperanza. No hubiera tenido sentido, pero no se debilitó en la fe, dice. Bueno, yo me imagino, como dije al principio, que cada uno de ustedes debe tener testimonio y vivencias con las cuales dar fe de muchas circunstancias en las que han sido puestos a prueba y han experimentado las cosas que Dios ha permitido fuera de toda lógica. Si Rocío y yo nos hubiéramos basado en la lógica humana, por ejemplo, en el sentido económico, quizá ni siquiera nos hubiéramos casado en el año que nos casamos. No, Juanita estuvo en nuestro matrimonio y para nosotros fue preciosísimo, para nosotros fue el matrimonio más lindo al que hemos ido. Pero la cuestión es que en la lógica humana, meses antes, y de hecho algunos familiares me lo dijeron y algunas amistades me dijeron que yo no estaba preparado económicamente para asumir esa responsabilidad. Y a veces cuando conversaba con Rocío, Rocío siempre me animaba y me decía, pero ¿dónde está nuestra fe? Y Rocío ha sido una palanca para mí en todo mi caminar hasta la actualidad. Como digo, si hubiéramos razonado, usado raciocinio, valga la redundancia, muy racional con respecto a la lógica humana, de repente no nos casábamos, hasta tener una mayor seguridad económica. Tengo un amigo que dijo, estaba con su novia y decía, me voy a casar cuando tenga mi casa propia. Y se pasó como 7 años y nada, pues, y ya la chica se cansó. No llegó a tener su casa propia. Bueno, si hubiéramos racionalizado y pensado en la lógica, de repente no hubiéramos ni tenido hijos. No estarían Juanjo y Maya acá y María Paz en Huánuco. Pero el Señor, y supongo que ustedes han experimentado esto, muchas veces lo hemos sentido, como que damos pasos y el Señor pone su mano para que apoyemos nuestro pie cuando estamos caminando y nos sigue animando a dar pasos de fe. Y seguimos adelante y muchas veces con circunstancias en las cuales Dios permite como que empecemos de cero nuevamente. Desde el año 2017 nos estábamos preparando, haciendo trámites para migrar a Israel. Para el año 2019 ya habíamos tomado la decisión y con la congregación de Surquillo nos juntamos con Lucho García, que justo se mudaron a Miraflores, y juntamos las iglesias. Y para el año 2020 estaba planeado nuestro viaje. Para el verano del 2020 íbamos a viajar a Israel. Vendimos todas nuestras cosas y nos quedamos solamente con 4 maletas. Y estábamos listos para nuestro viaje, pasajes comprados y todo así. Y cuando se acercaba la fecha, apareció el COVID a nivel mundial, vino la pandemia y no sé quién corría más rápido, la pandemia o nosotros, pero estamos así en carrerita. Cerraron aeropuertos, cambiamos de vuelo para que en vez de ser por España sea por Ámsterdam, pero después cerraron Ámsterdam también y luego cerraron Israel y luego cerraron todo el mundo. La cuestión es que no pudimos viajar y se anuló esa posibilidad.
y estábamos en cero, pues con 4 maletas. Y eso ha sido reciente, año 2020. Y muchos a veces dicen, oye, perdiste tu trabajo, ya tienes 40 años, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, es que hemos experimentado tantas cosas como creyentes cristianos. Muchas veces el Señor ha permitido que empecemos de cero, ¿no? Y alguna vez ha faltado Dios a su fidelidad. Alguna vez el Señor ha dejado de darnos de comer o proveer lo que necesitamos o lo que necesitan nuestros hijos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice el Señor. Entonces, bueno, no se debilitó la fe de Abraham, que no se debilite nuestra fe, pase lo que pase y vengan las circunstancias que vengan. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no vivía fortalecido y confiado en base a sus circunstancias. Ay, yo soy viejito, yo casi tengo 100 años, mi esposa es estéril. No, él vivía fortalecido en base a su confianza en Dios, en fe, en certeza de lo que se espera, como leímos en Hebreos 11:1. Como Pablo dice acá, lo resalté en amarillito, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y apliquemos eso para nuestras vidas, en el día a día. ¿Estamos plenamente convencidos de las promesas de Dios para nosotros? ¿Estás plenamente convencida de las promesas de Dios para ti? ¿Están plenamente convencidos? ¿Están plenamente convencidos de las promesas de Dios? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por estar plenamente convencido de lo que Dios le prometió a Abraham, la fe le fue contada por justicia, es decir, que Dios lo consideró como alguien justo delante de él. Y por causa de la fe, Dios a nosotros nos ve como si fuéramos justos. A ver, seamos sinceros. ¿Alguien de los que está acá se considera completamente justo, completamente santo? ¿No? Santa Rosita. Pero el Señor, en su Hijo Jesucristo y por nuestra fe en Jesucristo, nos ve santos, nos ve justos ante Él. ¿Qué tal regalo? Nuevamente, lo que Pablo había expuesto anteriormente, basándose en Génesis 15:6, donde menciona el texto de Génesis, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le prometió a Abraham una descendencia incontablemente numerosa, a pesar de su edad y a pesar de la esterilidad de Sara, y Abraham lo creyó. Una locura para la gente, para el raciocinio de la gente, pero no una locura para todo el poderoso Dios. Y no solamente con respecto a él, no solamente con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada por justicia la fe, sino también con respecto a nosotros. Y es verdaderamente maravilloso, porque Génesis 15:6, la promesa de bendición registrada en el primer libro de las Escrituras. Ustedes toman la Biblia y ya saben que Génesis es el primer libro de la Biblia y que la Biblia tiene 66 libros. Y en el mismo primer libro de la Biblia ya está prometido por el Señor que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo dice, y no solamente le fue contada con respecto a él, no solamente se escribió que le fue contada por justicia con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros. La fe que nos sería contada por justicia a nosotros ya estaba registrada desde el libro de Génesis. Dios tiene todo el panorama completo. Nos tenía en su corazón y en su amor desde antes de la fundación del mundo. Dios le dijo a Abraham que en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que por un descendiente de Abraham, y ese descendiente sería Jesucristo, gente de todos los orígenes étnicos, de toda raza, lengua y nación, recibirían las bendiciones, pero muy especialmente la bendición de ser declarados justos delante de Dios por medio de la fe. Así que ese que también se refiere a nosotros, lo vamos a ampliar en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada, esto es, o sea, para nosotros también nuestra fe nos es contada por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué la fe le es contada por justicia a aquellos que creen en Jesucristo? Porque solamente Él, únicamente Jesús, el Cordero de Dios, santo, sin mancha, es el que podía efectuar el pago del pecado con su propia sangre. Absolutamente ningún otro ser humano en toda la historia de la humanidad ha habido un ser humano que fuera perfectamente santo y sin mancha. Solamente Jesucristo. Y por eso es Jesús el que pudo pagar con su vida y con su sangre. Y la promesa de vida eterna fue confirmada con la resurrección de Jesucristo. No hay nadie que haya podido resucitar por sus propios medios, con el poder de Dios. Jesucristo, con el poder de Dios, siendo Él Dios Hijo, junto con el Padre, con el Espíritu Santo, con ese poder, resucitó. Y su resurrección no es una fábula, no es un cuento, es un hecho histórico registrado en varios libros históricos. ¿En cuáles libros históricos? El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, Hechos de los Apóstoles. Esos son los libros históricos, aparte de las cartas, en las cartas que se habla acerca de la resurrección de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, Lucas, que era médico, escribe que después de sus investigaciones y por el testimonio de muchos testigos, todas estas cosas que han sido ciertísimas, dice, con respecto a la resurrección. Lean en sus casas la introducción del Evangelio de Lucas y la introducción del libro de Hechos para que se den cuenta cómo es que realmente son libros históricos. Lucas, cuando escribe, dice: después de haber investigado con diligencia, he puesto en orden el hecho de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y entonces Lucas investigaba, preguntaba, conversaba con testigos oculares y registraba los hechos. Eso es historia. Ese es método histórico y podemos tener confianza. La resurrección de Cristo está testificada y hubieron muchos testigos, aparte de los apóstoles, de las mujeres, hubieron como 500 testigos que vieron la resurrección de Jesucristo. Entonces, la resurrección certifica que todo lo que dijo Jesús acerca de que los que crean en Él tendrán vida eterna y que los que crean en Él no morirán eternamente, todo es cierto. Jesús le dijo eso a la hermana de Lázaro en Juan 11, 25 y 26, no sé si copié los versículos, sí. Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Conclusiones. Terminamos. La justicia de Dios no se alcanza por obras ni por la ley, sino únicamente por la fe. No podemos ganarnos la salvación con esfuerzos propios. Solo Dios nos da la salvación cuando confiamos en Él. Abraham es ejemplo de confiar en contra de toda lógica humana, creyendo que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. La promesa se extiende a todos los que creen en Jesucristo, quien murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Cuando Jesús murió y resucitó es para que tengamos vida eterna y esa promesa es para ti y es para mí también. La fe verdadera no se apoya en las circunstancias, sino que se apoya en el hecho de que Dios es fiel y se apoya en la gracia de Dios. Así que la fe significa descansar en que Dios cumplirá lo que dijo y Dios obrará, aunque no entendamos cómo es que va a obrar o cuándo es que va a obrar, pero confiamos en que así será.